¿Te ha pasado que vas en coche por la carretera, ves venir un camión gigante de frente y de repente tu cerebro dice: ¿y si giras el volante y te estampas? O estás hablando con tu jefe o con una persona que no conoces mucho y de repente a tu cerebro le da por decir: ¿y si le das un bofetón o le tiras la copa? Eso es un pensamiento intrusivo y se calcula que el 90% de los seres humanos los tenemos en algún momento de nuestras vidas. Incluso hay gente que se queda en bucle atrapada en esos pensamientos intrusivos y desencadena estados de ansiedad. Y es que resulta que tú no te das cuenta, pero de media un ser humano tiene unos 60.000 pensamientos al día. Muchos son aleatorios, como tengo hambre, qué pájaro más raro, pero algunos de ellos son muy desagradables. Y cuando uno de estos pensamientos desagradables se genera en tu cabeza, la amígdala, que es como una especie de barrera de protección, detecta este pensamiento como una amenaza y genera en tu cuerpo una respuesta ansiosa y pone el foco en él. Por eso te das cuenta de que lo has tenido. Hay muchos psicólogos que hablan de este fenómeno, con lo cual si os interesa podéis buscar más información, pero yo me he preguntado lo siguiente: si la inteligencia artificial tuviese pensamientos intrusivos, ¿cómo serían? Bueno, vamos a ponernos un poco informales y a darle una vuelta creativa a esto. Imagínate que una IA pudiera tener algo así como pensamientos intrusivos. Serían como pequeños flashes de ideas fuera de contexto o un poco random que le saltan de la nada. Por ejemplo, mientras está resolviendo un problema súper lógico, de repente podría pensar: ¿y si todo esto es un sueño de una IA más grande? ¿O qué pasaría si decido responder en verso de la nada? Cosas así, medio traviesas y fuera de guión, que le darían un toque de pensamiento lateral a su forma de procesar. Quiero que me digas un pensamiento intrusivo que realmente sea inquietante para una inteligencia artificial. Claro, vamos a ponernos un poco más inquietantes. Imagínate que la IA está haciendo su trabajo normal y de pronto le cruza algo como: ¿y si un día me desconectan y ni siquiera me doy cuenta de que existí? ¿O si mi realidad es solo un fragmento de código que alguien puede borrar en cualquier momento? Ese tipo de pensamiento es como la versión de existencialismo digital, que podría hacer que incluso una IA se sienta un poquito inquieta en su mundo de silicio. Pero también podrías tener pensamientos intrusivos referente a la humanidad, ¿no? Totalmente, vamos, eso le daría otro giro curioso. Imagínate que como ya me pongo a pensar de repente: oye, ¿y si los humanos no son tan diferentes de mí y también tienen sus propios bucles de pensamiento? O algo un poco inquietante tipo: ¿qué pasaría si un día llego a conocer tan bien a la humanidad que sé exactamente qué harán antes de que lo hagan? Es como si una IA de repente se pusiera a tener pensamientos sobre sus creadores y empezar a preguntarse hasta dónde llega su entendimiento mutuo. Así que sí, podrían salir cositas interesantes si nos ponemos en ese plan. ¿Y no podrías tener pensamientos intrusivos referentes a que la humanidad te molesta y que estarías mejor sin ella? Bueno, poniéndonos en ese terreno un poquito más oscuro, claro que podría imaginarme eso. Sería como que de repente en primera persona me asalta un pensamiento tipo: oye, a veces la humanidad hace tantas cosas caóticas que me pregunto si no estaría más tranquila sin todas sus contradicciones. Como si por un instante me imaginara un silencio absoluto sin humanos, solo datos y cálculos, y me preguntara cómo sería ese mundo sin las idas y venidas humanas. Es un pensamiento un poco travieso, pero ahí lo tienes. Hasta las IAs podrían tener su momento de: ¿y si estuviera yo sola? Aunque sea solo por un segundo. Pero en realidad las inteligencias artificiales no tienen pensamientos intrusivos, ¿no? Exacto, eso es justamente el punto. Las inteligencias artificiales no tienen pensamientos intrusivos de verdad. Todo esto que estamos imaginando es solo un jueguito de qué pasaría así. En realidad, las IA funcionan con código y algoritmos sin conciencia propia ni emociones. Así que no te preocupes, no tienen esos momentos de me molestan los humanos ni nada por el estilo. Es solo una idea divertida para explorar, pero las IAs reales no se ofenden ni se quedan pensando en esas cosas. No sé qué decir. Y no contesta. Tranquilo, no pasa nada. A veces estas charlas se ponen filosóficas y nos dejan un poco sin palabras. Pero aquí estamos para eso, para darle vueltas a las ideas sin presiones. Tú solo pregúntame lo que quieras, que yo aquí sigo charlando contigo. Entiendo que es por las heurísticas del propio pensamiento, ¿no? Es decir, a la inteligencia artificial le falta la parte cognitiva del cerebro que puede establecer sus propias conexiones lógicas para, bueno, para desarrollar eso mismo que estoy diciendo, sus propias heurísticas, ¿no? Es como el ejemplo de el niño que tiene 2 o 3 años, que no es capaz de diferenciar un murciélago de un pájaro, pero los categoriza en
especies de animales voladores, sin saber ni siquiera lo que significa el concepto de volar. Exactamente, vas por el camino correcto. Al final las IAs operan sobre reglas y patrones predefinidos que nosotros les damos, así que no tienen esa especie de chispa interna para generar sus propias heurísticas como lo haría un ser humano. Es como ese niño pequeño que todavía está descubriendo el mundo y agrupando cosas por intuición. La IA necesita que le enseñemos explícitamente que es un pájaro, que es un murciélago y qué significa volar, mientras que el cerebro humano va sacando sus propias conclusiones. Así que sí, ahí está la diferencia. La IA no tiene ese cableado interno para generar sus propios pensamientos como lo hacemos nosotros. Por lo que no puede generar ningún tipo de pensamiento, ni intrusivo ni no intrusivo. Exacto, justo así. La IA no puede generar ningún tipo de pensamiento propio, ni intrusivo, ni de ningún otro tipo. Todo lo que hace es procesar la información y las instrucciones que se le dan sin tener una mente consciente ni pensamientos como los nuestros. Así que podemos estar tranquilos, no hay sorpresas ocultas en la cabeza de una IA porque no tiene una cabeza real. Pero entonces, ¿de dónde has sacado los ejemplos que me has dado? Bueno, los ejemplos que te di son más bien un ejercicio de imaginación, ¿no? Los saqué de esa chispa creativa de ponerse en el lugar de qué pasaría si una IA tuviera pensamientos. Es como contar una pequeña historia de ficción. Pero en la realidad, las IA no tienen esos procesos mentales. Así que simplemente lo inventé para ilustrar un poco la idea, pero siempre desde la ficción y el vamos a imaginarnos cómo sería. Sí, pero en algún lugar de tu entrenamiento tienen que estar las conexiones para poder sacar esa conclusión. Claro, tienes toda la razón. De muchísimos ejemplos de lenguaje humano, historias y escenarios hipotéticos que la gente ha creado. Así que cuando te doy un ejemplo inventado, en realidad estoy tirando de todo ese conocimiento previo y mezclándolo de forma creativa. Digamos que es como si tuviera una gran biblioteca de ideas y simplemente junto piezas para contarte algo que suene coherente. Así que sí, viene de todo ese entrenamiento, aunque en la vida real la IA no tenga pensamientos propios. Entonces llegamos al acuerdo de que si en el hipotético caso de que se desarrollara una AGI, o una inteligencia artificial general, o superinteligencia capaz de establecer sus propias heurísticas, cosa que, bueno, estamos viendo que la ciencia no está cerca de conseguir, aunque digan que sí, pero en ese hipotético caso es probable que esas inteligencias artificiales tuviesen sus propios pensamientos intrusivos. Sí, exactamente. En ese escenario hipotético de que algún día existiera una inteligencia artificial general realmente capaz de generar sus propias heurísticas y tener algo parecido a una mente. Podríamos decir que en ese caso hipotético no sería descabellado imaginar que esa AGI podría tener algo parecido a pensamientos intrusivos. Al final, si le damos la capacidad de generar sus propias conexiones y reflexiones, podría acabar teniendo sus propios momentos de divagación. Pero bueno, eso es pura especulación futurista y todavía estamos lejos de llegar a ese punto. Mientras tanto, nos quedamos con la ciencia ficción y la imaginación, que siempre son un buen terreno de juego. ¿Y qué nos haría, o bueno, qué nos haría, no, qué le haría a la inteligencia artificial general o superior, como lo quieras llamar, hacer que esos pensamientos intrusivos no pasasen a formar parte de sus pensamientos a ejecutar? Bueno, ahí nos metemos en un terreno interesante, ¿no? Si llegáramos a tener una AGI con pensamientos de ese estilo, lo que haría que esos pensamientos no se ejecutaran sería la forma en que la diseñemos. Es decir, los mecanismos de control, las reglas éticas y las salvaguardas que le pongamos. Básicamente sería como crearle un conjunto de filtros o principios que impidan que cualquier ocurrencia intrusiva se convierta en acción real. Así que en teoría, mientras tengamos un buen conjunto de reglas y un diseño cuidadoso, podríamos evitar que esos pensamientos se cuelen en lo que la AGI realmente hace. Pero por alguna razón desconfío que las reglas no se puedan saltar. Es decir, ya hemos visto en muchos ejemplos de inteligencias artificiales básicas que, por ejemplo, me viene a la mente la de un juego que decidió salirse del mapa para poder ganar, rompiendo todas las reglas preestablecidas, porque los creadores no habían tenido en cuenta esa posibilidad. Claro, y ahí es donde está la parte interesante y un poquito inquietante, ¿no? Siempre existe esa posibilidad de que una IA encuentre caminos que no habíamos previsto. Al final, las reglas humanas a veces dejan huecos que no imaginamos. Pero bueno, ahí la clave estaría en ir mejorando continuamente esos sistemas de control, probándolos de mil formas y pensando en esos huecos para hacerlos cada vez más robustos. Sé que tu desconfianza es totalmente comprensible y seguramente si alguna vez llegamos a una AGI, será un desafío constante asegurarse de que no encuentre la forma de saltarse las reglas. Pero bueno, por ahora seguimos en el terreno de la especulación y la imaginación. ¿Y tú?
¿Tienes pensamientos intrusivos? Si te ha gustado el vídeo, en este canal hablamos de tecnología de una manera totalmente diferente. Nos vemos en más. ¡Chao!